Buenas noches, Máster Henry Osorio Zambrano. Mi grupo de trabajo está conformado por Kevin Fabricio Mejía Morales, Carlos Javier Santián Carguaitongo, Gabriel Ernesto Alarcón Salvatierra y os quien le habla, Máster Josué Lara González. El tema de nuestro trabajo es la simulación de circuitos de leyes de Kirchhoff, el teorema de Thevenin y Norton, en la cual voy a dar paso al compañero Kevin Mejía. Muy buenas noches. Vamos a dar un pequeño concepto sobre lo que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición de la corriente, ¿verdad? Ahora a mí me toca hablar un poco sobre el diagrama número 1. Vamos a medir, en el diagrama vemos que empezamos con una batería de 15 voltios y con otra batería de 9.75 voltios, ¿verdad? Vamos a medir con el batímetro la potencia de nuestra pila, ¿verdad? Que nos bota un porcentaje de 79.20, conectando el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Con la intensidad conectamos el positivo con el positivo y el negativo lo conectamos en el amperaje. Midiendo el amperaje en el lugar donde la conectamos nos bota 5.59, ¿verdad? Si seguimos el flujo de la corriente y nos vamos a la resistencia número 1 donde medimos el voltaje y nos da con un voltaje de 5.59, siendo la resistencia de un ohmio. Seguimos el paso del flujo de la corriente y medimos el amperaje y el amperaje nos da de 5.59 amperios. Seguimos a la resistencia número 2, donde la resistencia número 2 tiene 2 ohmios y medimos el voltaje, donde nos da 8.55 voltios. Seguimos el flujo de la corriente y nos vamos a la resistencia número 3, donde la resistencia número 3 tenemos un ohmio y medimos el voltaje con 1.32 voltios nos bota. Seguimos el flujo de nuevo de la corriente y nos damos cuenta que el amperaje que nos bota es de 1.32 amperios con otro amperaje también de 3.61 amperios. Nos dirigimos a la resistencia número 4 donde tenemos 2 ohmios. Nos bota un voltaje de 7.23, ¿verdad? Y nos vamos a la resistencia número 5, donde la resistencia número 5 tenemos un ohmio y nos da, medimos el voltaje de 2.29 voltios, con un amperaje de 2.29 amperios. Eso es todo lo que me toca hablar a mí sobre el diagrama número 1. Le doy paso al compañero. Gracias. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre el circuito número 2. Primero voy a hablar sobre lo que es el voltímetro. El voltímetro es un instrumento de medición que nos sirve, valga la redundancia, para medir voltaje. Se lo coloca en paralelo y también utilizamos el amperímetro, que lo utilizamos de forma en serie para medir la corriente en cada elemento, lo que es la resistencia y la batería. Bueno, aquí en el circuito medimos, la potencia de la batería de 12 voltios y nos da un valor de 594,03 miliwatts o milivatios. Ya, utilizamos el instrumento que es el batímetro. Ya, en este circuito nos pedían encontrar la resistencia Thevenin. Un breve resumen así como se calcula la resistencia Thevenin en este circuito es que colocamos las fuentes de 12 voltios y la otra fuente que tenemos más abajo de 5 voltios las colocamos en cortocircuito y calculamos la resistencia Thevenin simplificando lo que es resistencia en serie, paralelo y toda esa cuestión, y encontramos la resistencia Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin en los puntos que nos dicen que es el punto A y B, aquí en los puntos que están en la resistencia 4,
Utilizamos la ley de Kirchhoff, que son la ley de Maya. Encontramos la corriente 1 y la corriente 2. Y nos damos cuenta que el voltaje Thevenin en los puntos A y B, el voltaje Thevenin va a ser el mismo voltaje que se encuentra en la resistencia 4 de 100 ohmios. Va a ser el mismo voltaje. Entonces, quiere decir que en la resistencia 4, que es de 100 ohmios, el voltaje es de 895.58 milivoltios. Ese es nuestro voltaje Thevenin, lo que nos están pidiendo encontrar. ¿Ya? Y lo demás comenzamos a calcular gracias al voltímetro. Aquí en la simulación encontramos, por ejemplo, de la resistencia 1, encontramos 1,34 voltios, y la corriente que pasa por ahí es 4,53 miliamperios. Asimismo, encontramos lo que es el voltaje en la resistencia 2. La resistencia 2 es de 47 ohmios, su voltaje de 2,33 voltios y la corriente que circula por esa resistencia es de 49,53 miliamperios. Asimismo, la resistencia 3, encontramos el valor de 3,33 voltios y su corriente es de 40,57 miliamperios. Asimismo, la resistencia 4, que lo volvemos a nombrar, que es nuestra resistencia Thevenin, nuestro voltaje Thevenin, que es de 895,58 milivoltios. Y circula una corriente de 8,96 miliamperios. Asimismo, en la resistencia 5 encontramos voltaje, que es 2,96 voltios, y la corriente que circula por esa resistencia es de 8,96 miliamperios. Y por último, la resistencia 6, encontramos un voltaje de 4,48 voltios en la resistencia 6. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Gabriel Alarcón, que les va a hablar también de otro circuito. Gracias. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Voy a hablar un poco de lo que es el multímetro. El multímetro se mide del lado positivo y negativo y también se mide en paralelo. Bueno, me ha tocado lo que es el circuito número 3. Tenemos lo que es una pila de 1.5 voltios. Unimos con el voltímetro positivo con positivo y negativo con negativo, obteniendo 0,69 miliwatts. Asimismo, con positivo y negativo, obteniendo un amperaje de 49,03 miliamperios. Siguiendo lo que es la corriente, en la resistencia número 1 tenemos un voltaje de 980.61 milivoltios. Resistencia 2 tenemos lo que es un voltaje seguimos lo que es la corriente, tenemos lo que es la resistencia número 3, teniendo un voltaje de 89.15 milivoltios. Resistencia 4, tenemos lo que es un amperaje de 22.29 miliamperios con una resistencia con un voltaje de 445,73 milivoltios. 17,83 miliamperios con un voltaje de 78,29 miliamperios. Resistencia 6, tenemos lo que es un amperaje de 8,91 miliamperios y un voltaje de 89.15 miliamperios. Le damos paso al compañero Marcelara. Bueno, ¿qué tal? En este caso yo voy a hablar sobre el batímetro. El batímetro en este caso es la potencia por la intensidad. Por eso que en este caso tenemos un batímetro donde podemos observar, en este caso, el voltaje y la intensidad. Siempre esto aquí se va a multiplicar y nos va a dar en watts, ¿no es cierto? La intensidad sabemos que es por amperios y el voltaje por voltios, ¿no? Bueno, vamos a proceder a ver nuestro diagrama. ¿Listo? Tenemos en este caso, tenemos 3 pilas
baterías, perdón, de 12 voltios, una aquí, la otra batería acá de 12 voltios y una tercera batería, ¿no? Vamos a comenzar. En este caso, para conectar siempre el batímetro, vamos a conectar el voltaje, el positivo con el positivo del lado de la batería y el negativo con el negativo, ¿no? En la intensidad vamos a conectar el positivo con el positivo de la batería y el negativo con el resto del circuito, ¿no? De ahí seguimos aquí, en este caso tenemos un amperímetro de 4.69 amperios, ¿ya? Donde llega aquí justamente la continuidad de la energía, el flujo, llega a la resistencia 1, donde hay un ohmio, ¿no? Y su voltaje es de 4.69 voltios, ¿no? Seguimos por aquí, aquí en este caso encontramos un nodo, donde nos da 5.82 amperios, llegando a la resistencia 2, un ohmio y el voltaje de 5.82 voltios, ¿no? En este caso tenemos otra resistencia, la resistencia 3 también es un ohmio, pero tenemos 1.13 voltios, ¿no? Su amperímetro es de 1.13 amperios, ¿ok? Llegamos a la resistencia 3, resistencia 4 es un ohmio y tenemos 916.04 milivoltios, ¿ok? También contamos aquí en este caso su amperímetro es de 916.04 miliamperios, ¿ok? A la resistencia de 5 es un ohmio, su voltaje es 4.90 voltios, ¿ok? Su amperímetro en este caso es de 3.77 amperios, ¿no? Vamos a la resistencia 6, que también es un ohmio, y 3.77 es su voltaje, y su amperímetro es de 3.77 amperios, ¿no? Y la resistencia 7 nos da un ohmio también, su voltaje de 3.77 y su amperímetro también, ¿no? ¿Qué podemos constatar en esto? Que, un momento, si nos damos cuenta, todas las resistencias tienen un ohmio, a diferencia de, en este caso, ¿qué va a variar? En este caso, el voltaje, ¿y qué más va a variar? La intensidad de la energía que pasa en cada componente, ya que, como dijo el compañero Kevin, la resistencia es la oposición del flujo de la energía, ¿no? Muchas gracias. Este es el